En el delgado hilo que separa la promesa de la tragedia, Jefté levantó su voz en un juramento solemne, un pacto que resonaría a través de los siglos. En un momento de desesperación, selló un compromiso que no podía romper, una promesa que lo lanzaría a un laberinto de sacrificio y dolor. La historia de Jefté no es solo una narrativa ancestral, sino un eco doloroso de elecciones irreversibles y de las amargas consecuencias del juramento más caro que un hombre podría hacer. Entre el deber y la destrucción, descubre cómo enfrentó el peso insoportable de su palabra en un viaje para redimir lo irreparable. Imagina un tiempo antiguo, en una tierra llamada Galaad. Fue allí donde nació Jefté, hijo de un hombre respetado llamado Galaad. Sin embargo, la historia de Jefté comienza con una sombra sobre su nacimiento. Su madre no era una esposa común de Galaad, sino una prostituta. Este detalle, pequeño y aparentemente insignificante al principio, moldearía toda la trayectoria de su vida. Desde el principio, Jefté enfrentó el rechazo. Sus medios hermanos, hijos legítimos de Galaad, lo miraban con desprecio. Para ellos, Jefté no era digno de compartir la misma herencia o incluso el mismo techo. En aquellos tiempos, la ascendencia y el honor de la madre eran cruciales para la posición social, y los hermanos de Jefté estaban decididos a mantenerlo alejado de cualquier derecho sobre la herencia de su padre. A medida que Jefté crecía, este rechazo se volvía cada vez más evidente. Sus medios hermanos no solo lo despreciaban en secreto, se aseguraban de mostrar su desdén públicamente. En reuniones familiares, Jefté a menudo era dejado de lado, tratado como un intruso. Mientras sus hermanos recibían instrucción y entrenamiento, Jefté era frecuentemente ignorado o relegado a tareas menores. La situación empeoró cuando los hermanos de Jefté decidieron que era hora de actuar. Temiendo que Jefté pudiera algún día reclamar parte de la herencia, se unieron y, con el apoyo de los ancianos de la ciudad, lo expulsaron de la casa. Jefté, aún joven, fue forzado a dejar el único hogar que conocía, llevando consigo solo sus habilidades y un corazón lleno de dolor y resentimiento. Esa expulsión no fue solo un acto de crueldad, fue una decisión estratégica para asegurar que la herencia de Galaad permaneciera intacta entre los hijos legítimos. Para Jefté, fue una humillación profunda, pero también el comienzo de una nueva vida. Se vio solo, sin apoyo, pero con una determinación feroz de sobrevivir, y quién sabe, demostrar su valor algún día. Jefté siguió su camino hasta la tierra de Tab, un lugar conocido por albergar desadaptados y fuera de la ley. Allí, en medio de los marginados, encontró un nuevo hogar. En lugar de dejarse abatir por las circunstancias, Jefté comenzó a destacarse. Su coraje, inteligencia y habilidades de liderazgo pronto llamaron la atención de quienes lo rodeaban. Los días en Tab eran duros y peligrosos. Jefté y su grupo vivían de saqueos y enfrentamientos con otras bandas, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Pero Jefté, decidido y astuto, comenzó a organizar a estos hombres, transformando lo que antes era un grupo desorganizado en una fuerza respetable. Estableció reglas, estrategias y, sobre todo, un sentido de propósito. Jefté no solo ganó la lealtad de estos hombres, sino también su respeto. Se convirtió en un líder admirado, conocido por su valentía en la batalla y su sabiduría en decisiones difíciles. Bajo su liderazgo, el grupo comenzó a prosperar, defendiendo su territorio y convirtiéndose en una fuerza formidable en la región. Pero, para Jefté, Tab era más que un refugio. Era un campo de entrenamiento, un lugar donde forjó su identidad y encontró su verdadero llamado. Transformó la adversidad en fuerza, el rechazo en determinación y el exilio en liderazgo. Cada día se preparaba sin saber para desafíos aún mayores que el destino le tenía reservados. Después de establecer su vida en Tab y ganar el respeto de sus seguidores, Jefté no podría imaginar que su pasado volvería a llamarlo de una forma inesperada. Mientras se fortalecía en Tab, los amonitas, un pueblo guerrero e implacable, comenzaron a oprimir a Israel. Las batallas eran frecuentes, y los israelitas estaban siendo derrotados y subyugados, sus tierras saqueadas y su pueblo humillado. Los amonitas eran conocidos por su brutalidad y no mostraban misericordia. Atacaban las aldeas y ciudades, robando cosechas, destruyendo casas y llevándose prisioneros. La situación se volvió insostenible, y el pueblo de Israel estaba desesperado por un líder que pudiera salvarlos de esta terrible amenaza. Los ancianos de Galaad,
líderes de la región donde Jefté había crecido, se reunieron en busca de una solución. Sabían que, sin un líder fuerte y valiente, sus posibilidades contra los amonitas eran mínimas. Fue entonces cuando recordaron a Jefté, el hombre que habían expulsado años antes. La noticia de sus habilidades de liderazgo y valentía en Tab había llegado a Galaad. Jefté, el rechazado, ahora era la última esperanza de Israel. Los ancianos tragaron su orgullo y decidieron buscar a Jefté. Era una misión difícil, no solo por la distancia hasta Tab, sino también por la necesidad de pedir ayuda al hombre que ellos habían exiliado injustamente. Sabían que Jefté podría rechazar, pero la situación era demasiado desesperada como para no intentarlo. Cuando los ancianos llegaron a Tab, fueron recibidos con sorpresa y desconfianza por los hombres de Jefté. Fue un momento tenso, pero Jefté, con su sabiduría, decidió escuchar lo que tenían que decir. Los ancianos explicaron la terrible situación en la que se encontraba Israel, describiendo las atrocidades cometidas por los amonitas y la necesidad urgente de un líder fuerte y valiente. Suplicaron a Jefté que regresara a Galaad y liderara al ejército israelita contra los amonitas. Jefté, con una mezcla de sorpresa y reflexión, escuchó atentamente. Sabía que esta era la oportunidad de demostrar su valor no solo a los ancianos, sino a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, también sabía que no podía aceptar la misión sin garantías. Con astucia, Jefté negoció con los ancianos. No quería solo liderar la batalla, quería ser reconocido como líder permanente de Galaad si tenía éxito. Los ancianos, desesperados y sin alternativas, aceptaron sus condiciones. Prometieron que, si Jefté lideraba a Israel a la victoria, él sería el líder indiscutible de Galaad. Jefté, entonces, aceptó la propuesta y, con su grupo de hombres valientes, regresó a Galaad. La noticia de su regreso se difundió rápidamente, trayendo una mezcla de esperanza y aprensión entre el pueblo. Jefté, el hijo rechazado, ahora estaba destinado a ser el salvador de Israel. Con el liderazgo de Israel ahora en sus manos, Jefté sabía que la guerra contra los amonitas no sería fácil. Sin embargo, antes de recurrir a las armas y al derramamiento de sangre, decidió intentar un enfoque más diplomático. Jefté era un hombre de gran sabiduría y discernimiento, y sabía que, si había una manera de evitar la guerra y salvar vidas, debía intentarlo. Así, Jefté reunió a un grupo de mensajeros leales y confiables. Los instruyó cuidadosamente sobre lo que debían decir al rey de Amón. Con un plan meticulosamente elaborado, los mensajeros partieron hacia el territorio amonita, llevando un mensaje de paz y razón. Cuando llegaron al palacio del rey de Amón, los mensajeros fueron recibidos con desconfianza. El ambiente era tenso, con guardias amonitas atentos a cada movimiento. Sin embargo, los mensajeros, conscientes de la importancia de su misión, mantuvieron la calma y pidieron una audiencia con el rey. Al ser recibidos por el rey, los mensajeros se inclinaron respetuosamente y comenzaron a hablar en nombre de Jefté. Y nuestro líder, Jefté, desea evitar la guerra y el derramamiento de sangre entre nuestros pueblos, se dijeron. Y él nos ha enviado para explicar la verdadera historia del pueblo de Israel y reclamar nuestro derecho a la tierra de manera justa. Los mensajeros entonces comenzaron a narrar la historia de Israel, desde los tiempos antiguos. Hablaron sobre como los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto y como, guiados por Dios, habían atravesado el desierto hacia la tierra prometida. Detallaron las dificultades y desafíos enfrentados por el pueblo de Israel, incluyendo las batallas contra varias naciones para establecer su hogar. Y cuando nuestros antepasados llegaron a la tierra de Galaad, no tomaron esas tierras por la fuerza de los amonitas, y explicaron los mensajeros. Y al contrario, la conquistaron de los amorreos, que eran los verdaderos ocupantes en esa época. Los israelitas pidieron pasar pacíficamente por el territorio de los amorreos, pero fueron atacados. En legítima defensa, conquistaron la tierra. Los mensajeros continuaron, diciendo que Israel había habitado esas tierras durante siglos, viviendo y cultivando la región. Enfatizaron que los amonitas no habían reclamado la tierra durante todo ese tiempo y que ahora, de repente, estaban tratando de reclamar algo que nunca les perteneció. Y Jefté desea resolver esta disputa pacíficamente, y dijeron los mensajeros.
Está dispuesto a escuchar sus preocupaciones y negociar un acuerdo que sea justo para ambas partes. Sin embargo, no puede aceptar la injusta reivindicación amonita sobre una tierra que pertenece a Israel por derecho e historia. El rey de Amón escuchó todo en silencio, con el rostro inmutable. Después de un momento de reflexión, miró a los mensajeros con una expresión dura. Y la historia que cuentan puede ser verdadera, y dijo, pero eso no cambia nuestra reivindicación. La tierra de Galaad pertenece a Amón, y la recuperaremos. Los mensajeros, al ver la inflexibilidad del rey, se dieron cuenta de que sus palabras de paz no serían suficientes para evitar la guerra. Regresaron a Jefté con la respuesta del rey, trayendo la noticia de que la batalla era inevitable. Jefté, al escuchar el informe de sus mensajeros, suspiró profundamente. Sabía que había hecho todo lo posible para evitar el conflicto, pero ahora, la guerra era la única opción. Con una determinación renovada, comenzó a preparar sus fuerzas, listo para liderar a Israel en la defensa de su tierra y su pueblo. La batalla que se avecinaba sería una prueba definitiva para Jefté y para Israel. Aunque el rechazo de las negociaciones fue un golpe duro, Jefté estaba preparado para enfrentar el desafío. Sabía que la lucha por la tierra de Galaad no era solo una cuestión de territorio, sino de honor, justicia y la protección de su pueblo. Con coraje y determinación, Jefté lideró su ejército hacia el enfrentamiento, listo para enfrentar a los amonitas y defender a Israel con toda su fuerza. El rechazo de las negociaciones había sellado el destino de la batalla, pero Jefté estaba resuelto a asegurar que la victoria perteneciera a su pueblo. Antes de marchar a la batalla contra los amonitas, Jefté sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la guerra no era solo una cuestión de estrategia militar, sino también una prueba de fe y liderazgo. Mientras preparaba sus tropas y revisaba los planes una última vez, una idea surgió en su mente, una promesa que hizo a Dios en un momento de fervor y desesperación. «Y oh Señor Dios de Israel», y murmuró Jefté en su tienda, con los ojos cerrados en oración. «Y si tú me das la victoria sobre los amonitas, aquel que salga por la puerta de mi casa para recibirme, lo ofreceré como sacrificio a ti, como un holocausto». El juramento de Jefté fue hecho con sinceridad y fervor. Creía que, al hacer este voto, estaría demostrando su devoción y fe inquebrantables en Dios. Sin embargo, el voto también revelaba la presión y la intensidad del momento. Jefté estaba dispuesto a todo para asegurar la protección y la victoria de su pueblo. A la mañana siguiente, con sus tropas listas y el corazón decidido, Jefté lideró a Israel hacia el campo de batalla. Sabía que la lucha sería feroz y que muchos hombres darían sus vidas por el ideal de libertad y por la seguridad de sus tierras. Mientras marchaban, Jefté reflexionaba sobre el voto que había hecho. Ponderó sus palabras, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. Confiaba en Dios para guiar sus pasos y proteger a su pueblo, pero el peso del voto pesaba en su mente. El ejército de Jefté avanzó con coraje y determinación, enfrentando a los amonitas en una batalla que resonaría a través de las generaciones. Cada hombre sabía que estaba luchando por algo más grande que ellos mismos, por un futuro donde Israel pudiera prosperar sin el miedo a la opresión extranjera. En el calor de la batalla, Jefté lideró a sus hombres con habilidad y valentía. El sonido de espadas chocando, gritos de guerra y el estruendo de los caballos llenaban el aire. En medio del caos de la lucha, Jefté clamaba a Dios por fuerza y guía, recordando el voto que había hecho en busca de la victoria. La batalla fue intensa y sangrienta, pero el ejército de Jefté luchó con una determinación feroz. Con estrategia y coraje, lograron repeler los ataques de los amonitas, infligiendo grandes bajas al enemigo. El día se prolongó hasta la noche, y finalmente, al atardecer, los amonitas fueron derrotados y huyeron del campo de batalla. La victoria de Israel fue celebrada con alegría y gratitud. Hombres exhaustos, heridos pero triunfantes, alzaron sus voces en alabanza a Dios por haberlos liberado de la amenaza amonita. Jefté, ante los escombros de la batalla, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Creía que su voto había sido escuchado y atendido por Dios. Sin embargo, a medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo, un pensamiento sombrío asaltó la mente de Jefté. Recordó el voto que había hecho antes de la batalla, el juramento impetuoso que ahora podría requerir un sacrificio doloroso. Jefté sabía que Dios tomaba los votos en serio.
Había prometido sacrificar a quien saliera de su casa para recibirlo primero después de la victoria. La incertidumbre y el temor se apoderaron de Jefté mientras se preparaba para regresar a casa, enfrentando el desafío de honrar el voto que había hecho, incluso si eso significaba un sacrificio personal devastador. Tras la gran victoria sobre los amonitas, Jefté regresó a su hogar en Galaad como un héroe aclamado por su pueblo. Las calles estaban decoradas con flores y ramas de olivo, y los ciudadanos salieron de sus casas para saludar al líder que los había liberado de la opresión. Mientras Jefté se acercaba a su casa, sus ojos se llenaron de lágrimas al avistar a su única hija, una joven graciosa y dedicada a Dios. Ella salió al encuentro de su padre, vestida con un manto de lino blanco y una sonrisa radiante en el rostro. En sus manos, sostenía un pandero, cuyo sonido alegre resonaba por las calles, acompañado por su danza de celebración. Padre mío», y exclamó ella, con sus ojos brillando de orgullo y amor. Y has regresado. Nos has traído la victoria. Jefté corrió al encuentro de su hija, envolviéndola en sus brazos con ternura. Lágrimas de alivio y alegría rodaron por sus mejillas mientras abrazaba a su tesoro más preciado, su amada hija. Sí, hija mía», y respondió Jefté con voz emocionada. Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. He vuelto para ti, para nuestra casa y para todo el pueblo de Galaad. Los ciudadanos que se reunían alrededor aplaudieron y entonaron cánticos de alabanza a Dios por haber traído a Jefté de vuelta a salvo y por haber concedido a Israel una liberación tan esperada. La atmósfera vibraba con gratitud y celebración, mientras los músicos tocaban sus instrumentos y los niños danzaban alrededor de Jefté y su hija. Jefté miró a su hija con una mezcla de alegría y preocupación. Sabía que, a pesar de la victoria, todavía había un juramento que había hecho a Dios antes de la batalla, un voto que lo consumía con angustia mientras abrazaba a su hija. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Jefté reflexionaba sobre cómo cumpliría el juramento hecho a Dios. Sabía que debía honrar su promesa, aunque eso significara enfrentar el dolor y el sacrificio personal. El corazón de Jefté se volvía pesado como plomo mientras miraba a los ojos de su hija, su tesoro más preciado. La alegría de la victoria y la celebración habían sido reemplazadas por una sombra de desespero y profunda angustia. Al ver a su hija bailando y tocando panderos para recibirlo, Jefté fue inundado por el recuerdo del juramento impulsivo que había hecho a Dios antes de la batalla. Había prometido sacrificar al primer ser vivo que saliera de su casa para recibirlo después de la victoria, un juramento hecho en un momento de fervor y gratitud. Ahora, frente a la realidad de ese juramento, Jefté sintió como si su corazón fuera aplastado por un peso insoportable. Sabía que no podía romper su voto a Dios, porque los votos hechos al Señor eran sagrados y debían ser cumplidos. Con un grito de dolor y desesperación, Jefté rasgó sus ropas como señal de aflicción. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras enfrentaba la terrible decisión que ahora lo confrontaba. Su hija, que lo recibía con amor y alegría, ahora estaba destinada a ser el sacrificio que había prometido a Dios. Los ciudadanos de Gilead, que se habían reunido para celebrar la victoria, ahora presenciaban la escena trágica de un padre angustiado ante la perspectiva de perder a su querida hija. Miraban con compasión y horror, conscientes de la gravedad del juramento de Jefté y del dolor que estaba enfrentando. Pero Jefté era un hombre de fe y palabra. Sabía que no podía retractarse de su juramento, por más doloroso que fuera el precio a pagar. Se arrodilló ante Dios en oración, clamando por orientación y fuerza para cumplir su promesa, aunque eso significara un sacrificio que le partía el corazón. Al enterarse del juramento hecho por su padre Jefté, su única hija recibió la noticia con una serenidad que sorprendió a todos. Ella comprendió la gravedad del voto hecho a Dios y la necesidad de honrarlo, incluso si eso significaba un doloroso sacrificio personal. Con el coraje que emanaba de su profunda fe, la joven no dudó en aceptar su destino. Solo pidió 2 meses para retirarse a las montañas con sus amigas y llorar su virginidad. Este periodo era un tiempo sagrado de reflexión y preparación espiritual para lo que vendría a continuación. Durante esos meses, las montañas resonaron con los cánticos de lamentación de las amigas de la hija de Jefté. Se reunieron en un gesto de solidaridad y apoyo, compartiendo historias, recuerdos y consuelo mutuo. Fue un tiempo de despedida de la juventud y de preparación para entregarse al mayor propósito que Dios había determinado.
Mientras tanto, Jefté permanecía en su casa, sufriendo en silencio por la decisión que había tomado. Su corazón de padre se rompía al imaginar lo que su hija estaba enfrentando en las montañas, pero encontraba consuelo en la certeza de que estaba cumpliendo su promesa a Dios. La comunidad de Gilead observaba con respeto y compasión el doloroso proceso por el que Jefté y su hija estaban pasando. Reconocían la profundidad de la fe de ambos y la valentía demostrada ante un desafío tan grande. Después de 2 meses de lamento y preparación en las montañas, llegó el momento doloroso que Jefté tanto temía, pero que sabía que era inevitable. Había hecho un voto a Dios durante un momento de fervor y gratitud, y ahora estaba frente a la necesidad de cumplirlo. Con el corazón pesado y las manos temblorosas, Jefté regresó a su casa, donde su hija lo esperaba con dignidad y aceptación. Ella comprendía el propósito mayor detrás de ese sacrificio y estaba lista para cumplir su papel en el plan de Dios. La comunidad de Gilead guardaba silencio mientras Jefté conducía a su hija al lugar designado para el sacrificio. Las lágrimas silenciosas de sus amigos y familiares testificaban la tragedia de ese momento. Sin embargo, todos sabían que Jefté era un hombre de palabra y estaba decidido a cumplir su voto, por más angustiante que fuera. Con una mezcla de dolor, amor y devoción, Jefté ofreció a su hija como sacrificio a Dios. Fue un acto de fe extrema y entrega total, un gesto que resonaría a través de las generaciones como un ejemplo de obediencia y devoción inquebrantables. Mientras el sacrificio tenía lugar, una sensación de pesar se cernía sobre Gilead. El sol se ponía lentamente en el horizonte, presenciando el final de la vida de la joven, quien había aceptado su destino con valentía y resignación. Después del sacrificio, Jefté se retiró en soledad, sumido en profunda tristeza y remordimiento. Había cumplido su voto, pero el dolor de perder a su hija era casi insoportable. En su alma, llevaría para siempre el recuerdo del supremo sacrificio que había hecho en nombre de su fe y su promesa a Dios. Para la comunidad de Gilead, ese día sería recordado no solo como el fin de una vida joven y prometedora, sino como un momento de reflexión sobre los caminos misteriosos y a menudo difíciles que Dios traza para sus seguidores. La tragedia del sacrificio de Jefté y su hija no fue simplemente un evento aislado, sino que se convirtió en una historia que resonaría a través de los siglos en Israel. La comunidad reconoció el sacrificio extremo de Jefté como un acto de devoción incomparable, y su hija fue recordada no solo como una víctima, sino como un símbolo de honor y fe. Anualmente, las jóvenes de Israel se reunían para un periodo de 4 días de luto en memoria de la hija de Jefté. Era un momento solemne y reverente, marcado por cánticos de lamentación y reflexión sobre el supremo sacrificio que ella y su padre habían hecho en nombre de la fe. Durante esos días, las jóvenes se retiraban a lugares específicos, probablemente en las montañas de Galaad, donde Jefté y su hija habían compartido sus últimos momentos juntos. Allí, recordaban la historia de la joven que aceptó su destino con valentía y dignidad, ofreciéndose en sacrificio para cumplir el voto de su padre a Dios. Los cánticos de lamentación resonaban en las montañas mientras las jóvenes compartían historias sobre la hija de Jefté, su amor por Dios y su disposición para seguir adelante incluso frente al sacrificio inminente. Era un tiempo de comunión entre las mujeres de Israel, fortaleciendo los lazos de fe y tradición que las unían como pueblo escogido de Dios. Esta tradición no solo honraba la memoria de la hija de Jefté, sino que también servía como un recordatorio para toda la nación de Israel sobre los sacrificios y desafíos que acompañan a la devoción a Dios. Era una oportunidad para que todos reflexionaran sobre el significado profundo de la fe y la importancia de cumplir los votos hechos al Señor. Después de la victoria sobre los amonitas, Jefté regresa a Mizpa en Galaad, donde es confrontado por los hombres de Efraín. Ellos lo cuestionan severamente, acusándolo de no haberlos convocado para la batalla contra los amonitas. Efraín, una tribu poderosa en Israel, se sintió excluida y despreciada por no haber participado en la victoria, y por lo tanto, en la gloria de la guerra. Jefté, un líder firme y consciente de sus decisiones, intenta explicar con calma que convocó a los hombres de Galaad, incluidos los de Efraín, pero que no respondieron a su llamado cuando más lo necesitaba. Destaca que no tuvo más opción que enfrentar a los amonitas con los recursos disponibles, buscando la guía y la fuerza de Dios para la batalla. No obstante, los hombres de Efraín no aceptan las explicaciones de Jefté y la tensión pronto se convierte en un conflicto armado. Jefté y los hombres de Galaad, ahora defendiendo su honor y autoridad recién conquistados, enfrentan a los efraimitas en una batalla feroz. La guerra entre estos dos grupos hermanos de Israel resulta en una tragedia.
Muchos efraimitas son muertos mientras Jefté y sus hombres defienden vigorosamente su posición y liderazgo. La batalla es intensa y dolorosa, dejando una marca profunda en la historia de las tribus de Israel. Después del violento conflicto, Jefté emerge como un líder aún más respetado, demostrando coraje y habilidad militar frente al conflicto con Efraín. Sin embargo, la amarga disputa entre hermanos deja una herida en la unidad de Israel, recordándoles la importancia de la colaboración y la unidad en tiempos de desafío. Después de su exitoso liderazgo contra los amonitas y el conflicto con Efraín, Jefté gobernó Israel durante 6 años con sabiduría y justicia. Durante este tiempo, su influencia se extendió por toda Galaad, donde fue reverenciado como un líder valiente y estratega hábil. Jefté, a pesar de enfrentar desafíos y tragedias a lo largo de su vida, dejó un legado significativo para el pueblo de Israel. Su historia es un testimonio de fe, coraje y compromiso con los principios sagrados que guiaron su vida. Al final de sus días, Jefté fue honrado por su pueblo y sus hazañas fueron recordadas en canciones y relatos de valentía. Su muerte, como la de un héroe de la fe, fue marcada por un funeral solemne en una de las ciudades de Galaad, donde fue sepultado con respeto y gratitud por su liderazgo. Así, la historia de Jefté permanece como un ejemplo de cómo la determinación y la confianza en Dios pueden moldear destinos e inspirar generaciones. Su legado sigue vivo en la memoria del pueblo de Israel, siendo un recordatorio eterno de cómo un hombre sencillo, ungido por Dios, puede marcar la diferencia en tiempos de desafío y adversidad.